Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a estar estudiando matemáticas financieras, pero vamos a darle un punto de vista PAES. ¿Por qué? Porque este curso de por sí es largo. De hecho, hay cursos completos de matemáticas financieras a nivel universitario que muchos de ustedes o muchas de ustedes van a estar estudiando cuando lleguen a la educación superior como tal. Entonces, la idea no es intentar abordar todo, sino dar unos conocimientos prácticos y que nosotros podamos ocupar de manera cotidiana. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Entonces, em, antes de comenzar como tal, hay que comprender algunos conceptos. Entonces, lo que nosotros vamos a estar haciendo durante todo el tiempo, vamos a estar haciendo una línea de tiempo. Entonces, línea de tiempo. Ya. En esta línea de tiempo, nosotros vamos a estar posicionando todos los flujos de efectivo que tengamos, ya sean ingresos que nosotros tengamos o egresos que nosotros tengamos. Vamos por el primer caso, por los ingresos. Denotado con una flechita para arriba, van a ser los ingresos. O sea, una suma de dinero que está ingresando. Y por otra parte, denotado con una flechita hacia abajo, vamos a tener los egresos, como una resta de dinero. O sea, nosotros estamos perdiendo dinero, perdiendo entre comillas, porque el factor de pérdida es muy grande para intentar englobarlo solamente de una manera un poquito más simple. Ya, entonces, si bien nosotros pongamos que esta línea de tiempo fuera la cartera que nosotros tengamos, vamos a tener ingresos de dinero, ya sea por vía de trabajo, por vías de préstamos o un montón de vías que nosotros podamos tener. También podemos tener egresos, como comprando cotidianamente, em, pagando impuestos. Bueno, en ciertos países acá el impuesto se paga con las compras. Y hay un montón de situaciones que nosotros podemos tener ahí. En general está más asociado a compras o a un regalo de dinero, podría ser. Así que ahí influye mucho. En esta línea de tiempo, algo que tenemos que saber es que nosotros vamos a estar situando periodos, denotado con la letra N. Entonces, ahí tenemos un concepto ya que nosotros tenemos que definir. El concepto de periodo. ¿Qué es un periodo? Dos, tres, punto, 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 hasta un periodo N. Entonces, es una pregunta bastante buena. ¿Qué es un periodo? Ya, entonces, ¿cómo se define el periodo? Es muy amplio. Se intenta abordar mucho, de hecho, con el concepto de periodo y depende del enfoque también que tengan. Nosotros vamos a darle un enfoque un poco más práctico. Entonces, aquí nosotros denominamos periodos a un tiempo definido de acumulación de capital. Entonces, va a ser un tiempo definido de acumulación de capital, denotado con la letra N, N minúscula. Y esto lo voy a subrayar con color amarillo. Ya. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que los periodos son fracciones de tiempo en el que nosotros vamos a estar cuantificando una cantidad determinada. Entonces, los periodos son fracciones de tiempo, los periodos, al ser fracciones de tiempo, los cuantificamos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a cuantificar el concepto de periodo? Entonces, el periodo nosotros lo vamos a cuantificar según medidas que son un poco más estándar,
Ya sea, por ejemplo, si es que son anuales, si es que son semestrales, trimestrales, bimestrales, mensuales, quincenales, diarios, que son conceptos que nosotros tenemos que manejar. Así que vamos a definir estos conceptos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando nosotros nos referimos a una anualidad, a un periodo anual, nosotros lo estamos refiriendo a una distancia de tiempo de un aprox de un año. Anualidad corresponde a un año. Una semestralidad o un semestre corresponde a 6 meses o medio año. Un trimestre corresponde a 3 meses. Un bimestre corresponde a 2 meses. Y una mensualidad corresponde a un mes. Y bueno, y por ahí podemos añadir otro concepto más, que es el término de quincena. Entonces, quincena, que corresponde a un plazo de medio mes o 15 días. Bueno, dependiendo del mes. Pero en general una quincena son 15 días, ¿ya? Estos son los conceptos con los que nosotros vamos a estar manejando el periodo. ¿Por qué es tan importante? Porque necesitamos estandarizar cómo nosotros estamos midiendo el tiempo. Porque resulta que cuando uno suele sacar un préstamo con algún acreedor o ya sea alguna compra con una tarjeta de crédito y lo paga en el concepto de cuotas, las cuotas se van a facturar de una manera distinta, según sea el convenio, la tarjeta que nosotros tengamos, el préstamo que nosotros pidamos. Puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser semestral, puede ser anual. Va a depender un montón. ¿De qué depende eso? De la fracción de capital que nosotros tengamos, o sea, la fracción de dinero que nosotros tengamos disponible. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Entonces, ahí acabamos de mencionar un concepto que hay que definir, que es el concepto de cuota. Entonces, cuotas. Ya. Entonces, las cuotas es un monto de dinero, es un monto de dinero repartado de una deuda en una cantidad definida, en una cantidad definida de n periodos. N periodos. Entonces, ahora vemos la importancia de por qué nosotros tenemos que comprender el concepto de periodo. Porque las cuotas nosotros resulta que, ya sea, por ejemplo, si tenemos algún pago X, siempre lo vamos a tener que repartir. A no ser que tengamos la tasa de efectividad con la que nosotros podamos pagar todo, pero eh, casi nunca se suele presentar esto, porque no siempre está el dinero en efectivo para pagar. Entonces está la opción de cuotas. Entonces, esto es súper importante. ¿Cuándo comienza el concepto de cuotas? Comienza con color negro, comienza tras haber pedido un monto X de dinero, un monto X. Entonces, muchas veces cuando uno saca, por ejemplo, algún dispositivo, ya sea un teléfono, una televisión, eh, un sillón, por ejemplo, o cualquier cosa que le suele pagar con tarjeta, ya sea sobre 10.000 pesos, por ejemplo, porque muchas tarjetas de crédito, al ser una compra inferior a 10.000 pesos, se paga el otro mes directamente. Pero si son compras muy grandes, uno puede repartirlas en cuotas. Las cuotas no comienzan el mes que ustedes lo sacaron. Por ejemplo, si sacan el sillón en este momento, no van a pagar en este momento, van a pagar al mes siguiente. Ahí va a comenzar a correr el concepto de cuota o el concepto de repartación. Al concepto de cuota, nosotros lo vamos a llamar muchas veces anualidad, porque vamos a estar trabajando con pagos anuales. Pero perfectamente se puede hacer una tasa de conversión un poco más adelante, que vamos a estar viéndolas,
vamos a tener el concepto de mensualidad, de semestralidad, de trimestralidad, de bimestralidad, etc. Entonces, vamos a hacer una línea de tiempo, un poquito más abajo, de hecho, para que no tape tanto esto. Y vamos a tener el concepto de préstamo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Nosotros pedimos un préstamo acá, un capital inicial, y este capital inicial resulta que nosotros lo vamos a repartir en cuotas, en n cuotas. Entonces tenemos un periodo, dos periodos, bueno, este es el periodo 0, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos, punto, 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 hasta llegar a un periodo n. Entonces, acá nosotros vamos a tener que pagar la cuota. Una cuota 1, una cuota 2, una cuota 3, una cuota 4, una cuota 5, punto, 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 hasta una cuota n. A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, hasta una cuota n. Tenemos que saber que todos estos pagos son iguales. Ya, esto es solamente un tema de representación, que lo podemos abreviar de esta manera. A sub i es igual a para todo i es igual a 1,2, punto, 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 hasta n. ¿Ya? Eso, para evitar confusiones, porque pueden pensar que quizás a sub 1 es distinto a sub 2 y es distinto a sub 3, no, pero todos son iguales, ¿ya? Es el concepto de cuota. Entonces, la cuota es una repartición de una deuda en una cantidad definida de n periodos. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Pero muchas veces cuando uno suele pedir dinero o suele comprar algo, eso viene asociado con una tasa, que uno no paga una cantidad definida C sub 0. Rara vez uno paga la cantidad que uno pide. Por ejemplo, si uno pide 100.000 pesos, rara vez uno suele pagar 100.000 pesos. Esto suele venir acompañado de un extra, no sé. Pido 100.000 pesos, págame el otro mes, pero van a ser 120. Ese concepto se llama interés. Entonces vamos a definir el concepto de interés. Interés. Entonces, ¿qué es el interés como tal? Es la manifestación del valor de dinero en el tiempo. Es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Y ahora la pregunta viene siendo, ¿cómo calculo el interés? Es bastante sencillo. Es la diferencia de lo que tengo que pagar menos lo que tengo inicialmente. Entonces, definiendo esto, interés, denotado por la letra I, va a ser la cantidad final que tengo que pagar menos la cantidad inicial que tenía sustancialmente. Ese es el concepto de interés. Ahora, muchas veces el interés no viene de esta manera. No me dicen tienes que pagar esto finalmente. Esto viene asociado a un concepto que se llama tasa de interés. Tasa de interés. Entonces, ¿qué es la tasa de interés? Uno dice, el interés tiene que pagarse sobre una cantidad determinada de periodos y esto es solamente una forma de expresar ese interés. Entonces, es una forma de expresar el interés en los n periodos. En los n periodos de pago, por supuesto. Estamos poniéndolo en el caso del deudor, no del acreedor. Bueno, en el caso del acreedor, esto no sería una tasa de interés, sino que sería una tasa de retorno. Es básicamente lo mismo, ¿ya? Solamente cambia el cómo nosotros estamos abordando este concepto. Entonces, vamos a definir este concepto de tasa de interés. Entonces, vamos a definir una tasa de interés como el interés que yo tengo que pagar, que el interés sabemos cuál es, que sería el que está acá arribita, que sería el interés definido en una cantidad inicial de tiempo, o sea, un monto inicial. Supongamos, yo pedí 120.000 pesos
y tengo que pagar 140. Entonces nos dice el interés van a ser 20.000 pesos, que sería 140.000 pesos menos 120.000 pesos. Eso sería el interés. Y la tasa de interés sería el cuánto yo tengo que pagar esto. Eso es lo que sería. Todo esto expresado por 100%. Bueno, ese sería. También este se puede expresar como una tasa de interés porcentual. Entonces, tasa de interés porcentual, que va a ser básicamente lo mismo. Interés sobre un capital inicial por 100%. Esa sería la tasa de interés porcentual. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a tener? El problema es que no todos están así. De hecho, el interés que nosotros trabajamos usualmente o con el que suelen trabajar las grandes tiendas no es un interés simple, es un interés compuesto. Entonces ya estamos en un concepto de que hay dos tipos de interés, un interés simple y un interés compuesto. Así que vamos a estudiar los dos. Entonces, número uno, interés simple. Entonces, ¿qué es un interés simple? Un interés simple me dice que la tasa de interés no cambia en el tiempo. O sea, el interés, o mejor dicho, la tasa de interés, la tasa de interés es constante en el tiempo. Ya. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos esto? Al calcularlo uno dice, ya, el capital final que nosotros tengamos que devolver va a ser igual al capital inicial más un capital inicial por un interés por una cantidad de tiempo determinado. Esto acá nosotros podemos ver que podemos factorizar esto. Entonces, factorizando, nos va a quedar capital final es igual a capital inicial por 1 más el interés por n. Y eso es lo que nosotros vamos a estar utilizando. Ya. Bueno, no tan así. De hecho, vamos a cambiar un poco la notación porque queremos que esto sea un poquito más práctico. ¿Qué sucede? Sucede que esta notación es lo que van a encontrar comúnmente cuando busquen, no sé, el concepto de interés simple en Google. Les va a salir de inmediato esta fórmula. Que la finalidad, bueno, de este curso no es demostrar esto. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que uno lo analiza un poco, porque esto básicamente es una función de tipo lineal. Si la tasa de interés es constante, ¿qué es lo único que estaría cambiando? Sería el periodo. Entonces, el capital final, depende del periodo, sería el capital inicial. Vamos a reescribirlo como una función lineal, más el capital inicial por el interés por n. Y vamos a denotar con n todo lo que va a estar variando. Entonces, con color rojo. O sea, van a variar solamente los periodos. Eso es lo que me está indicando esto. Bueno, sería exactamente lo mismo, ¿ya? No hay ninguna diferencia, pero quiero que lo vean como una función. Nosotros vamos a cambiar un poco la notación porque queremos que esto sea más práctico. Y para eso, nosotros tenemos que comprender bien el concepto de interés. ¿Cómo lo vamos a comprender bien? Vamos a cambiar la notación. Entonces, al capital final, nosotros le vamos a llamar futuro. ¿Qué va a ser esto? Va a ser un pago a realizar a futuro. El capital inicial lo vamos a denominar como A, o sea, a actualidad o anualidad, o de hecho como P, presente, más sencillo. Entonces, ¿por qué nosotros lo llamamos presente? Porque va a ser un monto inicial
recibido en un tiempo cero. Entonces, en el tiempo cero, de inmediato vamos a tener esto. Voy a omitir eso, lo voy a borrar. En un tiempo cero, nosotros de inmediato vamos a tener esta cantidad de dinero con la que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que ahora nuestra ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, nos va a quedar futuro es igual a presente por 1 más el interés por n. No hay mucha diferencia. Eh, la diferencia sí está en cómo nosotros vamos a tratar esto. ¿Por qué? Porque nosotros ahora teniendo esta manera de expresarlo, uno puede representarlo de mejor manera en la línea de tiempo. Entonces vamos a una línea de tiempo. Tenemos una línea de flujo de efectivo o un flujo de efectivo como tal en el tiempo con n periodos y vamos a representar el tiempo acá. Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, punto, 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 hasta un tiempo n como tal. Ya. Entonces, uno dice, en el presente nosotros vamos a recibir una cantidad P de inmediato. Y en el futuro, o sea, al final, nosotros vamos a tener que pagar todo. En un futuro. Esta fórmula de acá nos permite solamente hacer este cambio de futuro a presente y de presente a futuro. No nos permite hacer un cambio intermedio, por ejemplo, no nos permite decir cuántas cuotas voy a pagar en el tiempo, porque escapa de las manos de lo que puede representar esto. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño arreglo. Entonces, sabemos que las cuotas se pueden repartir acá. Una cuota, punto, punto, punto. Y bueno, sabemos que acá también se tiene que pagar en el último tiempo una cuota. En vez de pagar todo a futuro, puedo ir repartiéndolo por cuotas. Esas cuotas van a estar asociadas a un interés o una tasa de interés. Esa tasa de interés rara vez nosotros la podemos fijar. Es difícil, de hecho, a no ser que con la persona que nosotros podamos, no sé, por ejemplo, ser el acreedor o que nosotros seamos directamente el deudor, podamos acordar una tasa de interés. En general, estas tasas de interés, cuando son tiendas comerciales, cuando son bancos, uno acepta, no las suele fijar, no tiene mucho espacio de juego ahí. Línea de flujo de efectivo o línea de tiempo. Entonces, ahí nosotros decimos, perfecto, pero ahora, ¿qué pasa si no quiero hacer todo el pago futuro? No quiero hacer esta conversión y decido pagar cuota por cuota. Al pagar cuota por cuota o al pagar las anualidades, entonces, al pagar, y esto es súper importante, pagar las cuotas o anualidades o mensualidades o semestralidades se repartirán según lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos este concepto de cuota y decimos, el interés va a ser constante en el tiempo. Ah, entonces el interés va a ser constante en el tiempo. Al hacer eso, uno puede repartir la cantidad de cuotas como el pago final sobre la cantidad de cuotas. O sea, hice la conversión al final y al final reparte todas las cuotas. Esto de acá nosotros lo conocemos, está acá arriba. Eso sería. Entonces podemos reemplazar, en vez de la F podemos poner P. Entonces esto va a ser P por 1 más I sobre N, o sea, por N, y todo esto sobre N. Y con eso tenemos el concepto de cuota. Con eso ya podemos repartir las cuotas según una cantidad inicial que nosotros pedimos, una tasa de interés asociada y según cuántos periodos también pedimos esto. ¿Por qué podemos hacer este tipo de conversión súper rápida? Porque este interés es de tipo lineal, porque es un interés simple. Solamente con este tipo de interés podemos hacer esto.
Ahora, gráficamente, si nosotros estamos diciendo un interés lineal, tenemos que representarlo. Entonces, gráficamente, ¿cómo nos va a quedar representado esto? Uno dice, tengo que manejar, primero que nada, sin cambiar mucho los conceptos, vamos a tener un gráfico bastante simple, donde acá nosotros vamos a tener la línea de tiempo. Fijémonos que ni siquiera ha cambiado el concepto, pero si ahora en el eje Y nosotros vamos a tener el capital acumulado. Entonces, capital acumulado, que sería el capital más los intereses que va generando en el tiempo. Bueno, y esto en pesos en general, y esta en línea de tiempo en periodos. Entonces, uno tiene el flujo de tiempo, dice, vamos a tener un flujo de tiempo a lo largo de 0 años, 5 años o 5 periodos, 10 periodos, 15 periodos, 20 periodos, 25 periodos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a estar acumulando el capital. Partimos de una cantidad inicial que lo vamos a llamar capital inicial, o como nosotros lo llamamos, presente. Entonces, esto se va a ir acumulando en el tiempo a la misma tasa. Entonces uno dice, perfecto, puedo hacer una extensión y perfecto. Y con eso uno tiene representado el interés simple. Interés simple. ¿Por qué? Porque este interés no tiene absolutamente ninguna diferencia porque el interés es constante en el tiempo. Eso es lo que nosotros tengamos que ver. Y bueno, por ahí pueden hacer algún tipo de arreglo matemático y sacar la pendiente, relacionar esto con el interés, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya se los dejo como tarea. Ahí pueden ver ustedes cómo lo van a relacionar. Ya. ¿Qué les puedo decir? Sí, una pequeña observación. Entonces, observación. ¿Cuál va a ser la observación? Si la tasa de interés es porcentual, debe trabajarse como decimal. Quizá esto suena a una aclaratoria bastante burda, me dirán algunos o algunas, pero hay que entenderlo bien, porque muchas veces cuando uno suele trabajar con esto, no sé, me dicen una tasa del 12%, uno suele poner acá 12%, y no se pone 12%. Ese 12% es lo mismo que decir 12 sobre 100, o lo mismo que decir 0,0, o sea, 0,12. Entonces hay que trabajarlo como decimal. Mucho cuidado, no podemos trabajar porcentajes con decimales, hay que trabajar decimales con decimales o porcentajes con porcentajes, como queramos, pero siempre decimales con decimales. Ya, muchas veces suelen haber situaciones donde esta tasa de interés está afectada. ¿Cómo afectada? Porque la tasa de interés suele sufrir de ajustes, ajustes, ajuste de tasa de interés. Esta tasa de interés me la suelen dar como una tasa nominal o una tasa efectiva. Entonces, la tasa nominal es una tasa proyectada, y en general esto lo suele hacer el acreedor, ¿ya? Suele denotar como con la letra I, bastante simple. Mientras que la tasa efectiva, es una tasa real para el cálculo de anualidades. Tasa real para los cálculos. Entonces, esa tasa real puede ser eh, una tasa menor o una tasa mayor. Ahí nosotros tenemos que ver. Esto se suele denotar con la letra I asterisco o derechamente con una J. Ahí depende mucho de la bibliografía con la que trabajen.
En los libros de ingeniería económica suele trabajarse como J. En los libros de matemáticas financieras suele trabajarse como I. Va a depender mucho. Yo lo trabajo como I asterisco. ¿Cómo se hace esto? Uno dice, la tasa real va a ser la tasa nominal sobre una cantidad determinada de periodos. Pero la consideración es que ustedes tengan esto siempre claro. Esto es para interés simple. Esto no sirve para interés compuesto. Entonces uno dice, al hacer esta pequeña conversión, uno dice, no sé, el acreedor me deja sacarme una moto que cuesta 3.500.000, repartado a 5 años, con una tasa de interés anual del 12%. Y uno suele decir, perfecto, 12% lo reemplazo ahí. No, porque los pagos, el acreedor me puede decir que son semestrales o como es cotidianamente, los pagos son mensuales. Entonces, los pagos al ser mensuales, uno dice, perfecto, esta tasa, como ejemplo, tasa del 12% anual con pagos mensuales. Entonces, de inmediato uno puede reconocer acá, esto es una tasa nominal y me están pidiendo una tasa efectiva, porque me están diciendo mensuales. Entonces, 12% anual, uno dice, el interés efectivo, o sea, la tasa efectiva, va a ser 12% anual dividido en pagos mensuales. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Entonces, dividimos por 12 y nos va a quedar una tasa efectiva del 1%, que es súper baja. O, bueno, en el caso de que se trabaje con lineal, de hecho nadie trabaja con esto. 1% compuesto ya de por sí es alto. Pero lo voy a dejar ahí como ejemplo. O me pueden dar una tasa semestral y me están cobrando pagos anuales, así que tengo que hacer la conversión. Dicen, ah, ya, me dan la tasa semestral, por ejemplo, una tasa del 2% semestral capitalizable anualmente. Ah, ya. Entonces, esa tasa del 2% semestral, esa sería la tasa nominal anualmente, capitalizable. Es una palabra clave, porque me están cobrando los pagos de manera anual. Entonces uno dice, el interés real va a ser 2% y uno dice, ¿cuántos meses, o sea, cuántos semestres caben en un año? Dos. Así que va a ser un 4% el interés real con el que nosotros vamos a estar trabajando. Eso hay que tenerlo en consideración, porque lo vamos a estar trabajando, ¿ya? Sobre el interés simple, no hay mucho más que detallar, porque es esto, de hecho, no es más. Ahora sí, vamos a trabajar con el otro interés. Entonces, número 2, interés compuesto. Interés compuesto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el interés compuesto? El interés compuesto es un tipo de interés que se va acumulando en el tiempo. Entonces, es un interés acumulable en el tiempo. En el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que va a ser recursivo. O sea, después del primer pago, por ejemplo, no tiene un futuro es igual a un presente por 1 más i elevado a n, que esa es la fórmula de interés compuesto. Uno dice, o sea, después de un primer pago, pongamos ahí sea un periodo 1. Uno dice, ahora este pago de acá lo necesito actualizar. O sea, ese pago de acá lo voy a actualizar y voy a obtener un futuro 2. Si lo vemos en una línea de tiempo, tengo una cantidad presente, acá en el tiempo 0, presente,
y estoy realizando una cantidad futuro que tengo que establecer, que ya lo establecimos, luego esa cantidad futuro se va a volver a incrementar. Fíjense, cantidad futuro 2 va a ser el futuro que se vuelve a capitalizar. Ah, pero futuro ya lo habíamos definido. Sería P por I más 1 más I. Ahí reemplazamos futuro y ahora ponemos 1 más I. Y eso nos va a quedar P por 1 más I al cuadrado. Ah, entonces esta cantidad es más grande que la cantidad inicial. Y podemos hacerlo así, por ejemplo, con un futuro 3. Futuro 3 sería futuro 2. De nuevo se vuelve a capitalizar en la misma cantidad de periodos con el mismo interés. Entonces nos va a quedar futuro 2 sabemos que sería P por I más 1 al cuadrado por I más 1. Y eso nos va a quedar P por 1 más I al cubo. Entonces esta cantidad ahora es más grande. O sea, ¿qué es lo que se está acumulando acá? ¿Y qué es lo que quiero que vean? Lo que se va a estar acumulando acá va a ser el interés. El interés se está acumulando porque la cantidad presente sigue siendo la misma. Se va acumulando el interés y va aumentando el interés. Y así esto puede llegar a un pago N. Eso es lo que quiero que vean. Y bueno, y de acá viene también la fórmula de interés compuesto. Entonces, calculándose como F es igual a P por 1 más I elevado a N. Por recursión al final terminan llegando a esa deducción, ¿ya? Ya. Eso sería el interés compuesto. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia del interés compuesto es que hay que empezar a deducir algunas cositas. ¿Por qué? Porque el interés compuesto sigue cumpliendo con el mismo supuesto de interés. Entonces, al ser un interés, puedo llevar esto a un pago. Allá. Entonces, voy a pedir una cantidad presente en un tiempo 0, en un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 3, punto, 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 hasta un tiempo n. Y acá voy a tener mi cantidad presente y mi cantidad futura a pagar. Sigue siendo exactamente lo mismo. Pero ahora resulta que yo tengo que saber trabajar y yo digo, perfecto, esta cantidad futuro yo la tengo que repartir en cuotas. Porque esto es lo que pasa comúnmente. Los bancos cobran o las tasas comerciales cobran las cuotas, pero con el interés compuesto. Entonces, esto si lo resumimos un poquito, va a ser anualidad, 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 anualidad. Bueno, tenemos una serie de tiempo anual y hay que saber cómo puedo trabajar esta serie uniforme de dinero desde un futuro o un presente. Entonces, vamos a decir, esta cantidad, entonces, calculando la anualidad, se puede calcular de la siguiente manera. Uno dice, voy a tener una cantidad a futuro que va a ser lo mismo que esta serie anual, o sea, las cuotas, o de hecho, mejor dicho, vamos a dejarlo al tiro. Estas cuotas van a ser esa cantidad futuro por n dividido en 1 más i elevado a n menos 1. Entonces, con eso de inmediato yo puedo calcular las cuotas a partir de una cantidad futuro que yo tengo que pagar. ¿Qué sucede? Muchas veces esa cantidad futuro yo no la conozco. Y es difícil conocer esa cantidad futuro porque yo no sé cuánto voy a pagar a futuro. Lo único que sé es el monto que pedí ahora, la tasa que me están cobrando y los periodos con los que yo tengo que pagar. Entonces ahí suele haber una conversión nuevamente ocupando lo mismo, porque esa F la podemos reemplazar acá. Entonces si reemplazamos la F, va a quedar anualidad es igual a presente, y aquí nosotros podemos pasar multiplicando el otro término, que sería 1 más i elevado a n dividido en 1 más i elevado a n menos 1. Y con eso, finalmente puedo calcular la cantidad de cuotas que voy a pagar y cuánto voy a pagar por cuota.
hay ciertas tablas que a nosotros nos pueden ayudar, pero no sirve de mucho. De hecho, en la PAES no van a tener cómo usar tablas porque eh, no van a, no van a tener tablas, de hecho, no van a poder usar ni calculadora. Pero esto se suele resumir en esas tablas que se suelen encontrar, por ejemplo, en los libros de ingeniería económicas. Eh, el libro que yo ocupé en su tiempo fue el libro del Tarquín, que es un libro bastante bueno también, para poder aprender ingeniería económica. Había otro que era de Baco Urbina también. Y había leído uno de matemáticas financieras que el autor, ¿cómo se llamaba? Era el Don Rauf, algo así. Y sí creo que esos eran los que sí no había trabajado con otro. Había uno de una universidad, me acuerdo, creo que era de la Veracruz, que también sirve para esto. Esto en estos libros en general se suele ver de la siguiente manera. Se suele anotar como anualidad es igual a un pago presente y todo esto para no estar haciendo este cálculo recursivo una y otra vez con la misma tasa de interés, con el mismo periodo, suelen encontrarse en tablas de una manera un poco más condensada. De la siguiente manera, como una anualidad sobre presente, porque de hecho podemos pasar el presente dividiendo y va a quedar solamente este término. Anualidad sobre presente con un interés determinado, con una cantidad de tiempo determinado. Y eso uno lo busca en estas tablas y facilita un poco los cálculos con los que nosotros podemos trabajar esto. Gráficamente, ¿cómo se ve gráficamente? Gráficamente, ¿cómo se suele ver un interés compuesto? De la siguiente manera. Acá también vamos a tener el mismo flujo de tiempo, flujo de tiempo n, y vamos a tener una acumulación de capital. Entonces, 0, 1, 2, 3, punto, 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 hasta un tiempo n. Vamos a tener también nuestro capital inicial o presente, pero esto se va a ir acumulando con el tiempo de una manera exponencial, porque ya vemos que el exponente es lo que va creciendo. Entonces vamos a tener el siguiente flujo, con color verde. Ese flujo vamos a estar teniendo, o sea, un flujo de una manera exponencial. Y inclusive me atrevería a decir que esta curva está un poquito más chata. Esta curva debería ser un poco más empinada incluso. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que también en este caso les suelen dar una tasa de interés nominal y hay que transformarla en efectivo. Entonces voy a poner acá con color rojo, transformación de tasas. Transformación de tasas. Me suelen dar una tasa nominal y tengo que transformarla en una tasa efectiva. Entonces, ¿cómo lo hago? Decimos, esta tasa, esta tasa de interés real va a ser igual a 1 más i sobre n elevado a n menos 1, donde n son los periodos de capitalización. Entonces, n son los periodos de capitalización. Capitalización. Y es la tasa de interés nominal que me están dando, y el otro es la tasa efectiva. Entonces, bueno, con esto ya de hecho finalizamos los conceptos que nosotros teníamos que ver. Finalizamos, vamos a hacer una pequeña recapitulación porque hay que seguir viendo unos temitas antes de seguir con la materia. Entonces, tenemos el concepto de ingresos, egresos, tenemos el concepto de periodo, el concepto de cuotas, tenemos el concepto de interés también, de una manera súper general. Tenemos el concepto de tasa de interés y lo centramos a detallar en qué era el interés simple, qué era el interés compuesto, sus gráficas también, sus tasas, sus anualidades, cómo se calculan las anualidades y todo lo que está pasando gráficamente. Hay un concepto súper importante que se llama amortización.
¿En qué se basa el concepto de amortización? El concepto de amortización, entonces voy a anotarlo acá, como concepto nuevo, amortización. El concepto de amortización se basa en cómo nosotros estamos pagando un capital que debemos. Entonces, es cómo financiamos ese capital. Financio el capital P, o sea, un capital presente, porque ya sabemos que estamos con pagos, que estamos con acreedores, estamos con un montón de cosas que pagar. Entonces, uno nos dice, ¿cómo podemos ver este concepto de amortización? Vamos a detallar algunas cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un capital inicial. Capital inicial. P. ¿Qué más tenemos? Tenemos un concepto de interés, pero en este caso va a ser un interés efectivo. Y asterisco. Porcentual incluso lo voy a dejar. Tenemos periodos. Periodos. Anotado con la letra N. Y tenemos el concepto de anualidad. Para quien no le quedó claro aún, cuota. Con la letra A. Entonces, ¿qué uno dice? Uno dice, tengo que pagar un capital que yo pedí, que la repartí a N cuotas, pero ¿cómo lo voy haciendo? Es una pregunta bastante buena. Acá esto lo voy a resumir de una manera bastante simple con la amortización francesa. Amortización francesa. ¿Qué es la amortización que ocupa Chile? Es una amortización quizá un poco más justa porque se va repartiendo bien en el tiempo. Porque la amortización americana no es como muy factible, a no ser que tengamos el dinero en efectivo, pero eh, no es lo ideal que nosotros estamos buscando al momento de repartir una cuota. Si estamos repartiendo una cuota es porque efectivamente no se tiene el efectivo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Perfecto. Y vamos a resumir todo esto. De hecho, lo voy a escribir abajo. No, esto lo voy a dejar ahí y voy a hacer la tabla abajo. Se puede resumir. Se puede resumir como la siguiente tabla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? En esta tabla, nosotros vamos a estar haciendo una separación. Vamos a tener periodos. Periodos. Vamos a tener el concepto de anualidad. Anualidad o cuota. Ah, lo voy a poner. Vamos a tener el capital amortizado o amortización, que lo vamos a denominar con una letra A minúscula. Vamos a tener el concepto de interés. Interés. Y se van a dar cuenta de por qué estamos haciendo esto. Interés. Vamos a tener el capital amortizado y el capital final. C sub F, denominado de una manera un poco más simple. Y voy a borrar todas las líneas que están de más. Ya. Entonces, pongamos que nosotros tenemos n periodos. 0, 1, 2, 3, punto, 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 hasta el periodo n. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el primer periodo? No tengo que pagar ninguna cuota, no estoy amortizando nada, no tengo interés de nada, pero sí pedí un capital. Pedí un capital P en un tiempo inicial.
Entonces, luego me dicen, tienes que pagar tu anualidad. Tu anualidad no van a cambiar nunca. Todas las cuotas van a ser iguales en el sistema francés. Luego me dicen, este capital tienes que amortizarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a amortizar? De hecho, no, de hecho vamos a dejarlo así. ¿Cómo lo vamos a amortizar? A este capital, nosotros le vamos a sacar el interés. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, cada vez que nosotros estemos amortizando, esto le vamos a sacar un interés. Ya, saquemos el interés. ¿Cuánto nos va a quedar esto? Va a ser P por un I por ciento, o I sobre 100. Listo, le sacamos el interés. Con ese interés vamos a estar amortizando nuestro capital. Acá de hecho, lo podemos llamar, no, P solamente. Entonces, esa amortización va a ser la anualidad menos el interés. Anualidad menos el interés que generamos en este primer periodo, que va a ser P por I sobre 100. Y ahora uno dice, perfecto, con eso ya tengo la amortización, que la amortización es lo que se va a ir pagando de la deuda. Ah, ahí está el concepto. Entonces, a esta amortización podemos llamarle A sub 1. Entonces, el capital amortizado va a ser, eh, bueno, el capital amortizado va a ser A sub 1 solamente, porque no hay acumulación todavía. Y el capital final va a ser esa cantidad presente menos esa primera amortización que tenemos acá. Entonces, disminuimos la deuda un poquito. Entonces, ahora nuevamente vamos a hacer lo mismo. A este interés, en el periodo 2 también vamos a calcular un interés para este capital. Entonces, P sub I por ese interés. De hecho, el interés lo voy a dejar como I solamente, porque me confunden los términos y pareciera como que fuera interés simple. Entonces, vamos a dejarlo como I solamente. Ya sabemos que estamos trabajando con compuesto al final. Y asterisco. Ya. Entonces, nuevamente le sacamos el interés, amortizamos, o sea, tenemos un término A sub 2 que sería A menos un término P sub I por un interés, y generamos un capital amortizado 2. Entonces, nuevamente volvemos a disminuir la deuda de lo que lo estaba quedando. P sub 2 va a ser P sub 1 menos A sub 2. Y así volvemos a hacer lo mismo. Ahora volvemos a amortizar nuevamente este capital, que va a ser un capital P sub 2 por un interés I. Generamos nuevamente una amortización que va a ser la cuota menos el interés, que sería un P sub 2 por I asterisco. Y esta acumulación de capital amortizado es súper importante, porque va a ir acumulándose con el tiempo. En este caso tenemos una amortización, dos amortizaciones, o sea, tenemos A sub 1 más A sub 2. En este caso tenemos tres amortizaciones, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, generando una tercera amortización, que sería P sub 3 es igual a P sub 2 menos A sub 3. Y con eso vamos disminuyendo la deuda de manera gradual hasta llegar a un capital N, punto, 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 hasta una amortización N, que va a ser P sub N menos 1 por I asterisco. Vamos a generar una amortización N, que va a ser la anualidad menos este que podemos llamarlo P sub N menos 1 por I asterisco. Y bueno, aquí tenemos la suma de todas las amortizaciones. Y al final uno dice, ¿cuánto va a ser el capital? El capital amortizado va a ser P sub N menos 1 menos esa amortización I o amortización N, y los va a dar un total de 0. Y los tiene que dar 0, de hecho, porque con esto nosotros estamos pagando la deuda. Entonces, al final, todo este interés que estamos generando acá va a ser lo que nosotros estamos pagando como excedente, mientras que el capital amortizado es lo que nosotros estamos pagando realmente de la cuota. Este es el sistema francés. El sistema americano
es un poquito más complejo, porque los dice, ya, eh, pongamos que se reparten en cuotas. Entonces, yo no voy a pagar interés, el primer periodo sigue siendo lo mismo, pero posteriormente yo tengo que pagar solamente el interés. Me dice, en el periodo uno va a pagar el interés, en el periodo 2 va a pagar el interés, en el periodo 3 va a pagar el interés, en el periodo 4, el periodo 5 hasta el n-1 solamente voy a pagar interés. O sea, esta tabla, interés mientras no estoy amortizando absolutamente nada. Y posteriormente en el periodo n me dicen, perfecto, ahora sí va a amortizar todo. O sea, voy a tener que hacer el pago completo más mi anualidad para que la cuota me quede en cero. Por eso es un sistema un poquito más bruto, porque implica pagar todo de una. Bueno, ahí hay distintos tipos de sistemas de amortización. De hecho, uno puede buscar por todos lados. Está la amortización alemana también, que se dice que es un sistema que amortiza y es una variación de la francesa. Entonces, eh, esos son los sistemas de amortización que se tienen comúnmente. ¿Por qué enseño solamente la francesa? Porque aprender amortización, si bien no es difícil, suele ser un poco engorroso y para esto hay que abordarse un ejercicio y le voy a dejar un pequeño ejercicio para que desarrollen. Entonces, voy a hacer una breve investigación y les digo al tiro, un ejercicio que se me ocurra que sea real. Ya, perfecto. Entonces, como ejercicio van a hacer lo siguiente. Entonces, una persona desea comprar un Kia Morning 2023 automático en una automotora. En una automotora. El costo del vehículo son 12.390.000 pesos en efectivo. Pero dan la oportunidad de crédito sin pie con una tasa de interés
anual de 35,7% al ser mayor a 200 UF el vehículo, al ser mayor a 200 UF el vehículo. Em, el pago, el pago se hará a 4 años en cuotas iguales. Pregunta, ¿le conviene más en efectivo, al contado o a crédito? Ya, es una situación real. Entonces dice, una persona desea comprar un Kia Morning 2023 automático en una automotora. El costo del vehículo son 12.390.000 pesos. Eso sería la cantidad presente. Si yo llego ahora y tengo esa cantidad en efectivo, lo pago. Pero si no, me da la oportunidad de un crédito sin pie con una tasa de interés del 35,7% anual. Ojo, si me están diciendo 35,7% anual, y aquí vamos a agregarle un dato más. Y me están pidiendo cuotas mensuales. Entonces, obviamente estoy trabajando con una tasa nominal, no con una tasa efectiva. Así que este 35,7% lo tengo que actualizar a una tasa efectiva, que sea mensual. Esa tasa efectiva mensual lo que tiene que ser es con interés compuesto. O sea, tenemos que utilizarlo de arriba, esa transformación de tasa. Posteriormente me dicen, el pago será 4 años. O sea, 4 años sería un total de 48 cuotas. Ah, o sea, tengo 48 mensualidades. Y junto con eso, yo ya puedo calcular el valor de la anualidad. ¿Cómo calculo el valor de la anualidad? Bastante simple. No tengo la cantidad futuro, pero sí tengo la cantidad presente. Y con eso puedo calcular, o sea, puedo calcular de inmediato la anualidad. Y lo que puedo hacer con eso es llevarlo, por ejemplo, aquí tengo la anualidad y puedo llevar todas esas anualidades. Y si uno las calcula, dice, perfecto. Tengo dos opciones. Tengo la opción número 1 y tengo la opción número 2. La opción número 1 es bastante simple. Llego y pago 12.390.000 pesos de inmediato y se acabó. La otra opción me dice, pido el crédito y posteriormente tengo que ir pagando las cuotas. 2, 3, punto, 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 hasta llegar a la cuota número 48, que va a estar repartido todo en anualidades iguales. Anualidad, 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 anualidad. Entonces, para comparar, tengo dos opciones. Bueno, y también puedo obtener el valor a futuro de inmediato, que sabemos que se calcula como el presente por 1 más i por n, o sea, por 1 más i elevado a n. Tengo dos opciones. Ese valor presente, o sea, ese valor futuro, de inmediato lo llevo a un valor presente, o sea, lo actualizo, y nosotros ya sabemos que para actualizarlo solamente digo presente es igual a futuro por 1 más i elevado a n. O la otra manera es que yo tenga el total de las cuotas, voy a borrar eso,
que es lo que yo prefiero porque de hecho le estoy preguntando por la cantidad de cuotas también, de manera implícita. Tengo la cantidad de cuotas que las puedo calcular de inmediato y todas esas cuotas las actualizo un valor presente. O sea, todas esas anualidades las voy a actualizar un valor presente. Y bueno, aquí también se me pasó, de hecho la flechita era hacia abajo porque estoy haciendo un pago. 12.390.000 pesos. Y con eso ya puedo estar comparando entre este valor presente y eso, qué es lo que me conviene más. Porque puede que ese valor presente me dé una variación de ya 12.800.000 pesos. Y si uno lo piensa, serían 410.000 pesos más solamente. No influye mucho en el resultado que nosotros vamos a estar teniendo. Son 410.000 pesos comparado con la inflación a futuro. A no ser que me pidan que pague 9, ahí sí la cosa es distinta. Pero aquí en este caso estamos suponiendo que pagamos pesos. Entonces, no es tanto lo que varía y me conviene efectivamente sacarlo a cuotas. Distinto sería el caso que si yo actualizo todas estas anualidades a un valor presente y las compare, una me dé 20 millones. Ya ahí sí estamos hablando de una diferencia notoria y no sé qué me conviene más. No sé si juntar el dinero, porque los autos también se devalúan con el tiempo. De hecho, es un concepto que nosotros no vamos a entrar a hablar acá, pero en el momento que uno compra el auto y le pone un pie encima, el auto se devalúa de inmediato. O sea, pierde el valor de esos 12.390.000 pesos que podía costar el auto en bruto, va a perder ese valor. Ya. Esos serían los conceptos de matemáticas financieras. Hay unas aplicaciones diarias que a mí me gusta ver, que es el concepto de gasto. Entonces, dentro de finanzas se conoce el concepto de gasto como un flujo de efectivo negativo. Es decir, perdemos capital. Pero esto no necesariamente es malo. Usualmente la gente tiene asociado el concepto de gasto como algo malo, pero la verdad es que no es algo malo, ya que algunos de estos gastos son necesarios para el día a día, como por ejemplo la alimentación, el ocio, el transporte, y así muchas cosas. El café, por ejemplo, que también cuenta como alimentación. Entonces, en base a esto, nosotros definimos un ingreso de flujo de efectivo positivo, es decir, como un ingreso de capital. Dentro de esto, dentro de este ingreso positivo, entonces tenemos dos ingresos. Entonces, tenemos un flujo negativo, flujos de efectivo voy a poner acá, flujos de efectivo. Entonces, tenemos un flujo negativo asociado a los gastos, que no necesariamente son malos. Y tenemos un flujo positivo realizado a un ingreso. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que saber dentro de los ingresos? Que dentro de los ingresos hay dos clasificaciones. Están los ingresos activos y están los ingresos pasivos. Un ingreso pasivo es un flujo que ingresa con un bajo impuesto a la renta y no requiere una acción directa de trabajo de nosotros, como por ejemplo puede ser algún arriendo en el tiempo, como puede ser alguna inversión. Bueno, con la inversión ahí hay un poquito de peligro porque pueden caer también. Si es que uno no las mantiene en el tiempo y no sabe cuándo venderlas, caen. Mientras que los ingresos activos son un flujo que aplican un impuesto directo a la renta, que no requieren, que requieren una acción directa, como por ejemplo el trabajo. Esos son los gastos que nosotros vamos a tener. Entonces, todos estos flujos de efectivo nosotros los podemos clasificar con un dinero restante llamado capital. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es el capital? Entonces, ¿qué es el capital? Este capital nosotros lo podemos clasificar, pero más que nada lo podemos calcular de la siguiente manera. Capital van a ser los ingresos menos los gastos. O sea, los flujos positivos menos los flujos negativos. De aquí surgen algunas clasificaciones. Uno, el superávit, el famoso superávit. ¿Qué es un superávit? Es cuando nosotros directamente podemos tener un ahorro. Se asocia
a un ahorro superávit. Es decir, que el capital tiene que ser mayor que cero. Eso ya empieza a contar como un ahorro, aunque sea súper mínimo. Segundo punto, una situación de equilibrio. Es decir, que poseemos un equilibrio en el capital. O sea que el capital es igual a cero. Y si el capital es igual a cero, nosotros de acá podemos desprender, supongamos que todo esto es igual a cero, significa que podemos pasar los gastos sumándose. O sea que los ingresos son iguales a los gastos. Y tercer punto, tenemos una situación de déficit. Entonces, en la situación de déficit, uno podemos decir que tenemos una especie de quiebra. Entonces, existe una quiebra financiera. Y el concepto de quiebra no solamente se puede aplicar a una empresa, sino a la vida cotidiana. Si uno efectivamente tiene más gastos de lo que tiene de ingresos, está en una quiebra, está en una situación de bancarrota. Y esto sucede cuando el capital es menor que cero. Es decir, que los ingresos son menores a los gastos. Esas son situaciones que nosotros podemos ver flujo de efectivo derechamente dentro de economía personal. También otras formas de expresar el dinero, entonces, otras expresiones de dinero, otras expresiones del dinero en el tiempo, es lo que se suele llamar impuestos. Entonces, ¿qué son los impuestos? Son aportes de dinero de parte de los ciudadanos que están obligados por ley a pagar, para que el Estado disponga recursos suficientes con los que pueda financiar la satisfacción de las necesidades públicas. Ese es el fin del impuesto. Entonces, ante esto, existen impuestos de manera de pago directo, como por ejemplo puede ser un impuesto por boleta de honorario, y de hecho estos son tips clave, un impuesto por boleta de honorarios, que son de un 13%, y estos se consideran según Servicio Impuesto Interno como un impuesto de primera categoría. Por otra parte, tenemos los impuestos indirectos. Impuestos indirectos. Por ejemplo, el impuesto a las ventas y servicios, el IVA. El IVA es un impuesto indirecto. El valor del IVA es un 19%. El valor del IVA, el impuesto a la venta y servicios, se aplica en todo lo que nosotros consumimos. Que se cobre de manera directa, de cierta manera es beneficioso, porque si se cobrara de manera directa el IVA, significa que nosotros tendríamos que tener una cuenta personal, básicamente estar revisando las finanzas de manera constante, y a fin de año ir a declarar impuestos y pagar esa cantidad determinada, que quizá puede ser un poco excesiva, porque no todos contamos con esa cantidad de dinero a final de año. El impuesto al tabaco también es un impuesto que se ve muy comúnmente. El impuesto al tabaco es de un 52,6%, siendo uno de los impuestos más grandes que tiene Chile. De hecho, prácticamente sale la mitad más, compran más. Tenemos también, por ejemplo, el impuesto a los libros. El impuesto a los libros también van acompañado con el IVA. Em, ¿Qué otro más podemos ver? Otra forma de dinero en el tiempo, aparte de los impuestos directos e indirectos, podemos ver las cotizaciones. Entonces, cotizaciones. Ya, cuando nosotros hablamos de cotizaciones, en general solemos hablar de un obrero que tiene un contrato, ya sea definido por tiempo o un contrato indefinido, es un contrato. Los trabajadores independientes no tienen la obligación de cotizar, pero sí tienen la obligación de poner una boleta por honorario y efectivamente pagar el porcentaje de lo que se está cotizando.
Em, dentro de estas cotizaciones a los trabajadores con contrato, tenemos las previsiones sociales. Por ejemplo, FONASA, que es la previsión de salud que tiene, que es un 7%. Tenemos la administradora de fondos de pensiones, o AFP. Bueno, y aquí depende mucho de la AFP en realidad, 10,77%. Depende un montón del AFP que se trabaje. Tenemos también el seguro de cesantía. Tenemos la AFC, que es de un 0,6%. Y una vez que estas imposiciones, porque nosotros tenemos un salario, entonces tenemos dos diferencias. Tenemos un salario bruto, que es el pago de la cotización. Este salario bruto tras impuestos, o sea, tras cotizaciones, pasa a ser un salario líquido. Entonces, al salario bruto, yo le hago todas las cotizaciones y con esto obtengo un salario líquido. Y eso es lo que yo voy a tener. Esto es obligatorio por la ley 19.631 y 17.322 para trabajadores con contrato. Como dije, para boleta de honorario no es obligatorio ya que se puede imponer por cuenta propia, pero sí es obligatorio el impuesto a la renta, que es el 13%. Otras expresiones del dinero en el tiempo es el índice del precio al consumidor, conocido como el IPC. El IPC es un reajuste del interés que representa el costo de vida de un país. Dentro de este cálculo, promediamos la variación de 11 productos que tienen la mayor ponderación dentro de la vida cotidiana, como por ejemplo, automóviles nuevos, arriendo, gasolina, canasta básica alimenticia, transporte multimodal, paquetes turísticos, electricidad, servicio doméstico, servicio de enseñanza universitaria. Sí, porque sí, es bastante dinero el que fluye ahí. Automóviles usados y pan. Dentro de esta canasta, la canasta básica alimenticia, tenemos 368 productos. Y todos ellos están divididos en 12 divisiones, como por ejemplo tabaco y bebidas no alcohólicas, bebida alcohólica y tabaco. O sea, alimentos y bebidas no alcohólicas y bebida alcohólica y tabaco, prendas de vestir, calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas, otros combustibles, muebles, artículos para el hogar, la conservación del hogar, salud, transporte, comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que saber? Que el IPC tiene una variación que se reajusta con el precio de la vida según se decrete. Y anualmente se trabaja con el reajuste de la UEF. Esto contemplado, por ejemplo, ya se reajusta el IPC, se reajustan los salarios, las pensiones, los bonos, las entregas, todo se tiene que ir reajustando con el IPC. Entonces, esto de cierta manera nos lleva a ver una estimación de la inflación del costo de vida del país. Y yo justo de hecho tengo un gráfico acá, un gráfico que preparé. Acá está. Ese gráfico es del Banco Central y es el reajuste que ha tenido el último tiempo el IPC. Entonces, acá nosotros podemos ir notando que en enero del 2010 tuvo una baja el IPC del 0,5%, mientras que en enero del 2020 tuvo una subida de casi el 7%. Pero posteriormente esto ya se disparó, por ejemplo, en enero del 2022 o diciembre del 2022 vemos que el IPC alcanzó casi un 2%, que eso es mucho dinero lo que está fluyendo ahí. Bueno, estas son como algunas aplicaciones cotidianas de matemáticas financieras y los conceptos de matemáticas financieras. Así que eso, nos vemos.